Bien, ok, ahora sí, muy buenas tardes. Bueno, 3, conmigo 4. Acabo de escribir al grupo y al parecer a todos los que tenían el correo les envié. Muchos me confirmaron, por no decir todos. Y bueno, ahorita se acaba de anexar Fernanda. Bueno, vamos a comenzar. Yo comienzo con los que hayan. Ya cada quien pues se irá uniendo después. Bueno, jovencitos. En este inicio de año 2021 volvemos a arrancar virtualmente. La idea es que con todas estas cosas que se están dando, ya las soluciones están a la vista, podamos regresar nuevamente a la institución para hacerlo de manera presencial. Mientras esa orden llega, nosotros tenemos que seguir ofertándoles el desarrollo a cada uno de ustedes. Yo comencé clases con 11, precisamente con grado 11A en el día de ayer. Hoy me corresponde con ustedes. Cada uno de ustedes ya tiene la invitación en sus correos. Recuerde que son 2 semanas, pero una es con clase, la otra es para resolver actividades hasta cuando la orden dé con respecto al regreso. Hoy debemos iniciar el desarrollo temático con una unidad que es complemento de lo que estábamos trabajando nosotros el año pasado. Ese complemento no quisiera iniciarlo de entrada antes de que nosotros miráramos, un segundito, miráramos una comparación que tengo por aquí en internet, aprovechando que podemos hacer uso de eso. Precisamente se refiere a uno de los 3 estados materiales que nosotros estamos acostumbrados de pronto a no pensarlo como que tan detalladamente porque no lo vemos. Y uno suele pensar que lo que no ve no existe, ¿verdad? Entonces uno desestima la existencia del aire, desestima la existencia de las ideas, de los pensamientos y de todas aquellas cosas que de pronto no puedan tocarse o verse. Incluso hasta hay dudas de los propios sentimientos, pero bueno, eso no es tema de discusión acá, sino que precisamente a través del desarrollo de algunas cositas que vamos a empezar a trabajar en el día de hoy, podamos ir manejando un poquito mejor eso. Bueno, yo aquí inicialmente les traigo unos GIF en movimiento. Aquí vemos el movimiento de unas esferas que simulan ser gases, una de color rojo, otra de color gris. No es un movimiento específico. Yo veo que unas chocan contra las otras y otras van a chocar contra las paredes de este recipiente. Si miramos acá un poquito más de cerca, no puedo ampliarla porque me salgo de la imagen y quiero mostrarles varias cosas. Aquí vemos el movimiento también de unas partículas azules y rojas, simularían también las partículas de un gas. Aquí vemos de pronto lo que usualmente sucede. Bueno, aquí esto ¿cómo será? Lo exteriorizan demasiado con una imagen toda rarita, pero me interesa precisamente el calor de combustión. Entra en contacto y me genera lo que conocemos como la llama. Pero esto se mantiene vivo dado que siempre exista a su alrededor el aire, ¿verdad? Que puede estar conformado por muchas cosas, que pueden estar incluso en unos momentos más que en otros. Por ejemplo, a las 12 del mediodía es muy diferente el movimiento de esas partículas que a las 2 de la mañana aquí en nuestro clima. Podemos mirar que esas bombas que de pronto acompañan los cumpleaños, matrimonios, etcétera, algunos lo llenarán con helio, digamos por ahí algún circo, otros lo llenaremos con el aire de nuestros pulmones. La diferencia es que hay algunos que como que se desinflan más rápido que el otro, ¿verdad? Incluso los que son inflados con helio pueden permanecer mucho tiempo en el techo y se van desinflando, pero más lentamente
que el normal. ¿Qué pasará allí? ¿Qué incide en ese movimiento? No sabemos o no lo sabíamos hasta ahora. Aprovechemos también, por ejemplo, quería mostrarles una donde me comparan dos cositas, a ver si fue aquí donde la vi. Sería aquí o en otro ladito, cuando les estaba preparando esto. A ver, un segundito. Aquí está. Por ejemplo, en biología nos enseñan a nosotros que cada vez que respiramos, fíjate, antes de decir todo lo que sea la definición de gas, de que cuando nosotros respiramos notamos que el pecho se amplía, o sea, la caja torácica aumenta, pareciese que aumentara de espesor cuando hacemos esto. Inhalamos profundamente, la caja torácica o el pecho amplía, pero no sucede lo mismo cuando expulsamos lentamente ese aire acumulado, empieza a disminuir. Entonces, los profes de biología nos dicen que entra oxígeno a través de todos esos componentes que sabemos a nivel del sistema respiratorio y van a llegar a la última partecita que son los alvéolos pulmonares, estas bolsitas. Aquí ocurre el intercambio. Entra el oxígeno y el dióxido de carbono que está presente en la sangre sale y es lo que expulsamos nosotros al exterior. O sea, cada vez que nosotros hacemos esos movimientos, en realidad lo que ocurre es esto, ¿verdad? Sale dióxido de carbono y entra oxígeno nuevamente a nuestra sangre. Por eso el corazón tiene que permanecer latiendo para que este intercambio, o bueno, no digamos intercambio, sino que para que esa difusión, fíjate que nos hablan en biología de eso, esa difusión de gases pueda ocurrir. Una vez el corazón deje de latir, Profe, esto no sucede más. Sí, señor. buenas tardes. Hay algunos que no han entrado y que están tratando de entrar. Listo, sí, señor, tranquilo, no hay problema. Listo. Gracias, muy amable. Entonces, este abordaje inicial es para entender, por ejemplo, es para entender que lo que nosotros vamos a empezar a mirar a partir de hoy, que ya lo hicimos, es para que usted vea que tiene muchísima aplicación en la vida diaria y en nuestro cuerpo. Precisamente vamos a mirar hoy qué de importancia tienen los gases para nosotros. Y diremos desde la biología, importantísimo. Si no hay oxígeno, imagínate lo que puede sucederle a la vida en nuestro planeta. Ahora, si no hay vegetales, más, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, empecemos por recordar lo siguiente. Número 1. Los gases es una forma, vamos a escribir esa palabra, es una forma alterna de la materia. O sea, la materia se presenta en varios estados. Uno de esos estados es los gases, ¿cierto? O sea, que es una alternativa material. Si quemamos un pedazo de madera, si quemamos un pedazo de madera, por ejemplo, se me producen varios componentes, pero yo noto que el humo de esa leña que le decimos nosotros popularmente, el humo una vez asciende, llegará un momento en que ya no podemos ver hasta dónde llega. Era lo que nosotros decíamos con esto. Un segundito, vamos a aprovechar aquí el GIF. Vamos a buscar. Vamos a escribir aquí humo en el aire. Para ver si me muestran lo que yo quiero. Por ejemplo, en un caso bastante exagerado, ¿no? Esto a nivel de industrias, lo vemos que sucede. Pueden ocurrir muchas combustiones y los derivados siempre los expulsamos a la atmósfera, que suele suceder de manera artificial, creado por el hombre, pero incluso también puede darse por alguna situación natural, la erupción de un volcán, por ejemplo. Por mucho que yo haga un esfuerzo visual, no voy a lograr saber qué sucederá por encima de esta imagen.
Pues lo que yo puedo suponer es que toda esta humareda, o sí, polvo suspendido en la atmósfera, se disipará. Pero si nosotros estamos por aquí, es probable que cuando la brisa sople, pues sintamos la presencia de esa tonalidad en el aire. De hecho, el calentamiento global, de lo que nos hablan los profesores de biología, es tan perjudicial porque a veces pensamos que lo que suceda en otras latitudes, atmósfera, perdón, que suceda en otras latitudes no nos va a afectar. Y resulta que sí. Si toda esta capa que nos enseñan en sociales, en biología, que no están a la misma altura, sufre un calentamiento progresivo y nosotros estamos en este continente por aquí, estoy hablando de una arbitrariedad, y yo voy a pensar, no, eso nada más ocurre aquí, jamás va a llegar acá, seguro. ¿Qué pasó con el coronavirus, por ejemplo? ¿Por qué no demoró por qué no se quedó donde inició? Ah, no, profe, lo que pasa es que la gente iba y venía y eso se... Claro, pero también podía viajar, no que se transmitía, el virus viaja también a través de nuestra atmósfera y llega a todos los lugares de nuestro planeta, así como la luz del sol se proyecta en toda nuestra superficie terrestre, no a la misma hora, porque aquí en Sincelejo son las 2:15, Sincelejo, Sucre, Colombia, pero de pronto en Madrid, España, es otro tiempo, es otro uso horario, no va a ser el mismo, pero igual la luz y el sol brilla para todos, no es que nada más sea para los del continente americano, me refiero. Y en ese sentido, decíamos nosotros, o vamos a decir lo siguiente, es una alternativa en que se presenta la materia, pero también los gases van a tener algo que llamaremos a partir de hoy características y propiedades que los van a hacer diferentes a un sólido o a un líquido, pero también esas características diferentes me pueden enseñar a compararlos con otros. Entonces hablaremos de que si es una alternativa material, deben tener unas características y unas propiedades de ellos, que a su vez los diferencien, pero así suene contradictorio, puede hacerlos similares a un qué, a un líquido o a un sólido. Entonces yo inicialmente me voy a apoyar, para no hacer tanto gráfico, les recuerdo lo siguiente, que ahorita les decía a sus compañeros que estaba inicialmente compartiéndoles este link que tienen aquí. Este link que tienen aquí, ustedes van a tener acceso a través de este link que está en el chat. Vas a tener acceso a lo que yo estoy escribiendo para que usted también tome sus notas. Los que entraron tardecito, se los voy a volver a compartir acá 2 veces más. Usted hace clic allí y tienes acceso a la pizarra, que es donde estamos haciendo estas escrituras, ¿verdad? Me voy a valer entonces de lo siguiente, de un gráfico que encontré por aquí. Comparación entre estados materiales. Vamos a recordar un poquitín de eso que veíamos por allá el año pasado. Pero, profe, eso se me olvidó. No importa. Sí, señor. A ver si me puedes dejar entrar desde el computador, porque para poder ver la pizarra. Ok, un segundo. O sea, te comparto entonces el link. No, yo lo tengo, pero es para que me dejes entrar porque Listo. estoy aquí. Listo, sí, señor. Ok.
Bien, vamos a revisar este grafiquito. Me parece interesante. No me gusta este. Vamos a buscar otro. Este. Bueno, vamos a hacer aquí clic para ampliarlo un poquito mejor. Esto nos va a recordar muchas cositas, como por ejemplo las siguientes. El año pasado hablábamos de los cambios materiales y que se llamaba fusión y que se llamaba condensación, pantitín, bueno. Eso, pero no me voy a meter con este señor, que es el plasma. Es un cuarto estado material, pero que para su existencia se requieren unas condiciones, por decirlo de una manera, unas condiciones muy extremas, muy altísima temperatura y muy bajísima presión. Entonces es difícil encontrarlo en nuestra naturaleza, sin embargo existe. Los más comunes son estos tres. Yo puedo hablar de un pedazo de hielo, puedo hablar de un pedazo de hierro, de una cadena de oro, puedo hablar de la orina, puedo hablar del agua normal, el agua líquida, o puedo hablar del humo que sale, por ejemplo, de la chimenea, o puedo hablar del humo que sale en la figura que llamamos ahorita del volcán. Son cosas de pronto mucho más tangibles, pero me sirven. Entonces yo voy a observar aquí lo siguiente. En un sólido, voy a ampliar un poco más. En un sólido encontramos que cada una de estas esferas azules que yo estoy indicando aquí con el cursor me corresponden a una molécula de ese sólido, una partecita de ese sólido. Cada molécula tiene una forma y tiene una secuencia que me va a dar un área específica, lo que los profesores de matemática hablan como volumen específico y área específica. Casi no hay espacio entre esfera y esfera, o sea que van a estar muy apretadas entre sí. Como están tan apretadas entre sí, no hay espacio en el sólido. Entonces en el sólido yo veo una forma definida, pero también veo un volumen definido. Si lo comparo con este señor que tengo a su derecha, no voy a mirar el cilindro, voy a mirar las esferas, porque si miras el cilindro, que es el recipiente, este recipiente es sólido, va a tener esta misma forma. Para que no te me confundas, yo voy a estar hablando de las esferitas. Ya veo que en este líquido el espacio entre esfera y esfera es mucho más notorio, mucho más común que entre las esferas, por ejemplo, de un sólido. La forma que tienen esta sustancia va a ser igual a la forma que tenga el recipiente. Por ejemplo, si nosotros trasvasamos, echamos este volumen que hay aquí en este recipiente, el líquido va a adquirir la forma que tiene este recipiente, pero su volumen va a ser igual, porque el espacio que hay entre partícula y partícula es mayor que el que hay en un sólido. O sea, eso me explica entonces que en un líquido, las fuerzas de atracción, que son las que mantienen unidas a las partículas entre sí, las de atracción, son menores que en un sólido. En un sólido son altísimas, casi no hay espacio. En un líquido hay un poco más que en un sólido. Pues ya la forma del líquido cambia con respecto a la forma que tiene un sólido. Ahorita les muestro el ejemplo de lo que pasa con un pedazo de hielo que se va descongelando paulatinamente para observar esa diferencia. Y si usted me lo compara con el tercer recipiente, voy a bajar un poquitín, ahí, no leas lo que está abajo. Si lo comparamos con este tercer recipiente, ya cambió la forma del recipiente. Probablemente el volumen, el área total de este recipiente será diferente a la de este, será diferente a la del sólido. ¿Qué observo? Que cada una de estas partículas que simulan ser un gas, lo que veíamos ahorita en la mechera,
o lo que veíamos allá en el volcán, o lo que veíamos en la cuestión de las chimeneas industriales, el espacio que hay entre partícula y partícula es mucho mayor que en un líquido, muchísimo mayor que en un sólido. Eso me implica varias cosas, me generan varias consecuencias. Una de ellas es que el espacio entre las moléculas es tan alto que no hay un volumen individual. Yo no puedo decir que el volumen de esta esfera es este y es único. Mentiras, porque aquí hay otra, que hay otra, que hay otra, etcétera, etcétera. Entonces, para hablar de un volumen de un gas, yo no voy a hablar del volumen de las moléculas del gas, sino del volumen del recipiente que la contenga o que lo contenga. 1. 2. Si de aquí sacamos este taponcito, lo probable que va a suceder es que estas partículas obviamente se dispersen, lo que sucedía con el humo que les mostraba ahorita. Entonces ya no va a tener ni el volumen que tenía, ni la forma que tenía. Entonces no tiene ni volumen, ni tiene forma definida. Por lo siguiente, vamos a aprovechar aquí. Por lo siguiente. Ahora sí, escribir. Recordar algo de esto. Para que, esto obviamente es realidad aumentada. Realidad aumentada. El año pasado nosotros decíamos que si se aumenta la temperatura, que si se aumenta el punto de fusión, que tal y cual, qué sé yo. Bueno, mira, aquí me lo están mostrando aligeradamente. Tenemos un pedazo de hielo y con el tiempo, ese pedazo de hielo que era sólido, se convierte en un líquido. El pedazo de hielo tenía una forma muy distinta a la forma que tiene el líquido. Sería la primera diferencia. Segunda diferencia, el volumen del hielo es exactamente igual al volumen del agua. No se perdió ni una gota de nada. Pero, ¿cuál es la tercera situación, profe? Porque nos habla de sólido, nos habla de líquido, ay, no estamos hablando de los gases. Sí, señor o señorita. Aquí, encima de este contenido de agua, va a haber aire, va a haber atmósfera. Y siempre tendrá el aire o la atmósfera, por tener menos densidad que el hielo y menos densidad que el agua, estará ¿dónde? Encima de ellos. ¿Sí ven? Pero si usted, le voy a colocar esto, si usted mira esta figura, si usted mira esta figura, por ejemplo, esta me parece importante. Si miras esto, ¿cuántas veces nos sucede? Muchísimas. Y probablemente la forma que tienen cada una de estas gotitas de agua, precisamente redondeada, y me da una idea del espacio, ya esto es real, ya no es con dibujitos, el espacio que hay entre molécula y molécula. Yo puedo escribir sobre esto, entonces uno escribe en el vidrio que está sudadito, escribe cosas, pero luego la gota que está encima va borrando todo eso. O el agua que me genera esa transformación de los cambios de estado, se encargarán de borrar la escritura que yo haga aquí. En la forma que va a tener esta esfera con respecto a esta otra esfera y todas las que la rodean, me va a dar una idea de que en los gases el espacio será muchísimo mayor que en un líquido, sería esto,
o que en un sólido, que es el recipiente que lo contiene, en ese caso el vidrio o el plástico, dado el caso que sea, por ejemplo, esto, ¿cierto? Por ejemplo, esto. Nosotros le decimos que sudan, pero en realidad es porque eso me obliga a recordar poquito a poquito entre un sólido, un líquido y un gas. Un sólido, un líquido y un gas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir palabras más, palabras menos? Eso, lo siguiente. Vamos a escribir en la segunda pizarrita. Como es cortica, no nos alcanza de a mucho. Forma. Recuerden que estamos hablando de gases, no de líquidos. Forma y volumen. Si me preguntaran, profe, ¿cuál es la forma y el volumen de un gas? Y yo te digo, ¿es redondo? No, es cilíndrico. No, es ovalado. Mentiroso, ¿verdad? Porque voy a tomar como referencia el recipiente. Entonces escribimos que la forma y el volumen en un gas está indefinida o indefinido, o como dirían los matemáticos, indeterminado. Y entonces, ¿cómo hacemos para hablar de ellos? ¿O por qué cuando yo compro un perfume, o cuando mi papá compraba las pimpinas de gas propano, fíjate, gas propano, esa pimpina tiene una forma cilíndrica, forma, y si afuera me dicen 5 libras o 20 libras, ya eso me está indicando la capacidad que tiene de almacenamiento. Como está indefinido, y a mí existen ejemplos cotidianos donde me hablan del volumen que trae cierto contenido, entonces yo voy a hablar que esas dos características del gas propiamente es indefinido. Entonces yo retomo la forma y el volumen del recipiente que lo contenga, o donde estén ellos almacenados. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo de aquí. Vamos a dar un ejemplo para poder comprender qué es lo que pasa con eso. Un segundito. Supongamos, bueno, me sirve esto. No vamos a estar pendientes de este montón de cosas que dicen porque eso lo vamos a explicar después. Voy a hacer clic para verlo un poquito más en detalle. Eso de que por qué el volumen y la forma son indeterminados. Asumamos lo siguiente. Vamos a mirar solo las formas. Esto es cilíndrico, recipiente. Esta es una manguera también cilíndrica, pero el diámetro de esta manguera con respecto al diámetro este es diferente, la forma es diferente. Esto también es un cilindro, pero la capacidad será menor que este señor, pero será mayor que la manguera. Y aquí hay una especie de válvula, que es lo que en la casa, cuando comprábamos esas pimpinas, o cuando yo salgo por ahí en la noche, o salía en la noche a comer un perro, una salchipapa, algo por el estilo, yo veo que esos señores, muy dedicados a su trabajo, cargan en sus carritos todas esas cosas. Ellos tienen que estar siempre al pendiente cuando se les vaya a acabar el gas. Y estas mangueritas son muy importantes, que no estén averiadas, que no se rompan, que algún niño no vaya a agujerearlas ni nada por el estilo. Esta válvula me permite la salida de este gas de aquí hacia acá o al revés. Si aquí el volumen, por ejemplo, colocamos un caso hipotético, es de 7 litros, supongamos, y está repleto de gas propano, y yo empiezo a sacar el gas por aquí,
y este recipiente tiene una capacidad de 20 litros. La forma que tenía este gas aquí, que era cilíndrico, y el volumen, que era 7 litros, si yo saco todo el gas y lo almaceno aquí a través de esta manguera, la forma del gas que estaba aquí ya será de esta manera. Y el volumen, que aquí era 7, aquí no va a ser 27 porque no hemos aumentado nada. Simplemente hemos traspasado o trasvasado de un recipiente a otro cierto gas que adquirirá el volumen del que lo tenga. Si aquí me dicen 20 litros, pues hay 20 litros. Si me dicen 5 litros, pues hay 5 litros, dependiendo. Por eso habíamos escrito acá que tanto la forma como el volumen de un gas son indefinidos y que para hablar de ellos debo tomar la forma y el volumen del recipiente que lo contenga. Son las primeras dos características de un gas. Tercera característica. Yo les mostraba lo que pasa con los alvéolos pulmonares. Los gases son miscibles. Miscibles significa que se combinan. Si yo acciono el émbolo, ahorita les muestro eso, con una figura elemental que tenemos ahí en internet. Los gases tienen como característica alta miscibilidad. Vamos a mostrar un dibujo o un esquema de eso. Un segundito. Si decimos que los gases son miscibles, vamos a pensar en esta figura. Un segundo. Vamos a escribir lo siguiente, splash. Esto que es muy utilizado por las chicas, ¿verdad? Estos recipientes, vamos a ampliar, de distintos aromas, colores, precios, calidad y demás, son ofertados en nuestro mercado del consumidor de diferentes tonalidades, como decíamos. Algunos serán más económicos que otros, pero igual, bueno, aquí dicen que 138.000. Bárbaro. Diferentes colores, olores. Bueno, no puedo hacer porque se me amplía la imagen. ¿Qué quiero mostrarles? Arribita de estos recipientes, vamos a ver. Ahí, vamos a dejarlo quieto ahí. Yo veo esa perillita, pero usualmente esa perilla está protegida por un pedacito de plástico o de pasta. Para poder usar ese splash, yo debo hacer presión allí en este émbolo, presión. Si notamos, algunos de ellos me muestran una manguerita de un calibre menor que el recipiente. Si hacemos aquí presión, hago fuerza para que el líquido que está almacenado acá con otros gases salgan, ¿cierto? Y me generen la combinación de ese gas con el gas atmósfera. Vamos a escribir aquí otro ejemplito. Combinación de gases. Por ejemplo, tenemos varios recipientes. Aquí, ya, para no ser tan cansón. Tenemos varios recipientes. Y esos recipientes me almacenan, en este caso que les voy a mostrar, 3 gases. 3 gases. Uno se llama helio, perdón, otro se llama neón, otro se llama argón. Fíjate que los 3 están comunicados a través de una manguera.
Y esa manguera, a su vez, está aislada de las demás por una válvula. Si yo quiero que estos tres gases se combinen, pero que este no lo haga, entonces yo debería sacar todo el litro de helio que hay aquí y el litro de neón que hay aquí y combinarlo en este de argón. ¿Cuál sería el nuevo volumen? 4. No, el nuevo volumen va a ser 2, porque todos estos gases los vamos a comunicar en un solo recipiente. Ah, profe, pero entonces van a haber muchas más sustancias. Claro que van a haber muchas más sustancias, porque resultaría de la combinación del helio con el neón y con el argón. Color rosa, color amarillo, color azul. Pero ahí dentro de ese recipiente, que sería el nuevo volumen de 2 litros que estamos diciendo, albergará a las 3 sustancias y se combinarán. Es como pensar yo, por ejemplo, es como pensar yo en nuestra atmósfera. Vamos a escribir aquí, gases en la atmósfera. Obvio de la Tierra, ¿verdad? Porque puede ser de Saturno, Urano. Bueno, hermosa nuestra casa, única casa por ahora, pero la estamos poco a poco destruyendo. No siempre fue así. Según la biología y según la geografía y sociales que hemos visto, el planeta ha ido modificando su atmósfera, ha ido modificando su fauna, su flora, a lo largo de millones y millones y millones de años, a los que llaman los profetas sociales eones, ¿verdad? Sin embargo, hablar de la atmósfera no es tan sencillo. Aquí me hacen un pequeño recorderis de cómo se creó la atmósfera, cómo era antes, cuando aparecieron los dinosaurios, en fin, todo eso. Pero, ¿qué gases componen la atmósfera? ¿O cómo está conformada la atmósfera? ¿Cuál es la altura? Porque hay unas nubes que tienen un color muy distinto al de los demás, y los campesinos, sin ser meteorólogos, ni ser conocedores de química, ni mucho menos, de química profunda, ni mucho menos, dicen, no, no voy a sembrar hoy porque mañana tal cosa, o mañana va a ser un día muy bueno para la siembra. Ya el campesino sabe, sin necesidad de buscar en Google Maps y mirar aplicaciones para... No, ya ellos conocen eso por su, valga redundancia, por su conocimiento práctico, pero nosotros sabemos que la altura promedio de la atmósfera no es igual. O sea, hablamos de una troposfera, de una estratosfera, de una mesósfera, de una termósfera, y que sus alturas van en kilómetros. Que cuando dicen que las naves espaciales salen de nuestro marco, deberán superar esta altura y demás. En tal sentido, nuestra atmósfera como tal tiene muchísimos gases. Vamos a nombrar 4. Número 1, en nuestra atmósfera actual, no en la época de dinosaurios ni de la de los grandes volcanes, hay nitrógeno. En la actual hay oxígeno. En la actual hay vapor de agua. Vapor de agua. En la actual, imagínate, si no lo va a haber, dióxido de carbono y un montón de cosas más en forma gaseosa, pero yo no puedo ver eso, claro, porque es la combinación de gases con otros gases y que alguien ya los calculó. Por ejemplo, se supone que de nitrógeno atmosférico aproximadamente hay un 78%. ¿Por qué aproximadamente? Hablamos de la altura, mientras más alto, menos oxígeno va a haber disponible. Hablábamos el año pasado. Oxígeno, aproximadamente hay un 21%. El resto, que pueden ser estos gases y más, solo abundan en el 1%.
según la altura. Entonces, el nitrógeno es un gas, está en el grupo 5. El oxígeno es un gas, está en el grupo 6. El agua es un compuesto, pero en forma de vapor, hace parte de nuestra atmósfera. Por eso sudan las botellas que mencionábamos ahorita. Y el dióxido de carbono lo expulsamos nosotros como proceso metabólico. Y todo eso y más conviven en una sola cosa. Y esa sola cosa le llamamos nosotros atmósfera. Y es el derivado de muchas combinaciones, pero no las puedo ver a simple vista. Y tal parece que no le doy el valor que deberían. Imagínate, estamos mencionando el oxígeno, del que dependemos nosotros. Bueno, me le robé allí 8 minuticos. Sin embargo, nosotros nos volvemos a encontrar, como dice la canción, el día jueves, y ustedes tienen allí su invitación a la misma hora, a las 2 de la tarde. Se cuidan, por favor. Recuerden que esta clase está grabada, la puedes ver, por si no entraste o no pudiste. La puedes ver en mi canal. Se cuidan, por favor.